Informaciones, la Central Sandinista de Trabajadores expuso hoy su preocupación por las irregularidades que asegura que el INS está teniendo con los trabajadores en el tema del coronavirus. Escuchemos declaraciones de Roberto González, dirigente de la CST. El día de hoy, la Central Sandinista de Trabajadores quería compartir con la opinión pública, con los trabajadores, medios de comunicación. Hemos realizado una jornada de casi 4 semanas recorriendo las diferentes empresas para monitorear y evaluar la situación de las medidas que se están tomando con relación a la pandemia del coronavirus en las empresas y la protección de los trabajadores. Estamos también midiendo y valorando la situación de la estabilidad laboral de los trabajadores. Y en tercer lugar, un tema que nos salió a lo largo de este recorrido de más o menos 14 empresas, equivalente a unos 45.000 trabajadores, fundamentalmente de zonas francas, y nos salió el tema que tiene que ver con una disposición que ha tomado el Instituto de Seguridad Social en relación a los casos de atención médica y que de manera sintomática han requerido de subsidio o de reposo. En el tema de las medidas por el coronavirus, en general podemos informar de que ha sido una campaña importante, ha sido una campaña con resultados muy importantes en relación a todo el proceso de medidas de higiene basadas en el protocolo de las medidas de seguridad y sanitarias del MINSA. Y en el tema de la estabilidad laboral, que hemos logrado venir reincorporando a una cantidad muy importante de trabajadores, lo cual nos satisface bastante el hecho de que en base a los acuerdos tripartitos que habíamos tomado antes de los días de Semana Santa, pues efectivamente ha venido habiendo un proceso de reingreso laboral de los trabajadores a sus empresas, a sus puestos de trabajo. Ya podemos hablar de que estamos en un rango de un 90% de presencia de los trabajadores en sus actividades laborales y sus actividades productivas. El tema que nos trae esta mañana es el hecho de que hay, como les decía, una disposición de las autoridades del Instituto de Seguridad Social en la que indica que por razones de síntomas que tienen que ver con las enfermedades que se están generando en estos tiempos, muchas de ellas gripes o derivados de la gripe, y que incluyen inclusive también como afectación el tema de la pandemia del coronavirus, se ha orientado a las clínicas médicas provisionales el hecho de que el trabajador que pasa atención médica y presenta alguno de estos síntomas, toman la decisión de mandarlo de reposo, no de subsidio, de reposo. Y estos reposos, a nuestro entender, tienen la dificultad siguiente. Uno, que son reposos que son diferenciados, pareciera ser que dependiendo de las condiciones en que esté el trabajador, que pueden ser de 5 días, de 10 días, de 15 días, de 20 días. Y dos, el hecho de que este diagnóstico y esta decisión no le entregan ningún soporte al trabajador para que se presente a su empresa
de que se le ha autorizado X reposo o subsidio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Instituto de Seguridad Social expresa que ellos se van a encargar de notificarle a la correspondiente empresa la situación de su trabajador. Cosa que para nosotros es un asunto muy irregular, pues, porque el trabajador no tiene ninguna seguridad, ninguna garantía que efectivamente se está procediendo a notificarle a su correspondiente empresa para que el trabajador no tenga ningún tipo de problema. ¿Qué pasa cuando el trabajador se presenta a su empresa y no se presenta con ningún soporte, con ninguna constancia? Entonces la empresa lo que le dice es, bueno, yo no puedo aceptar que te manden de reposo si no tenés ningún soporte. Pero si te vas a ir de reposo y te lo vamos a otorgar el reposo, le dice la empresa al trabajador, entonces te vas a ir, sí, a cuenta de tus vacaciones. ¿Qué significa eso entonces? Que ahí hay una afectación para los trabajadores. Y no es un caso, 2 casos, 3 casos, 5 casos. Ya son bastantes casos que se han estado presentando y que nos ha generado preocupación a la Central Sandinista de Trabajadores, al movimiento sindical de los trabajadores, particularmente en el sector de Zona Franca. Porque ¿qué es lo que pasa entonces? El trabajador, en este recorrido que hicimos por, decíamos, casi 14 empresas, equivalente a más o menos 45,000 trabajadores. Es cierto, los trabajadores se han estado presentando esos síntomas de temperatura, dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, problemas respiratorios, que no necesariamente quiere decir que están afectados por el COVID, pero que requieren de atención médica en su clínica previsional. Entonces, cuando llegan a la clínica previsional, disponen entonces darle ese tipo de reposo sin ninguna constancia, por disposición del Instituto de Seguridad Social a las clínicas previsionales. Entonces el trabajador lo que nos dice es, y ahí Roberto, estamos quedando en indefensión, porque necesito la atención médica. Y entonces resulta que la clínica previsional me dice que no me puede dar ninguna constancia, llego a la empresa, me presento a la empresa me dice que no puede asumir ninguna carga más y me manda de reposo a cuenta de mis vacaciones. Y tengo que pasar estos problemas, de estos síntomas de enfermedad en mi casa sin ningún tipo de tratamiento. Eso nos preocupa porque nos genera entonces una situación bastante riesgosa para el trabajador y para su familia y su entorno. De tal manera que si el trabajador vence su reposo con sus vacaciones y todavía le hace falta cumplir los términos orientados por la clínica previsional, entonces la empresa dispone adelantarle vacaciones para que termine de cubrir su reposo. Es decir, que el trabajador se está acumulando inclusive deuda, porque están disponiendo de su propio derecho que le otorga la ley de tener vacaciones, ¿verdad?, en un periodo determinado. Entonces, la preocupación que nosotros estamos expresando este día es que nos parece, y es un llamado a las autoridades del Instituto de Seguridad Social. En primer lugar, el Instituto de Seguridad Social tiene un consejo directivo que es tripartito. Siempre hemos nosotros planteado como central sindical, hemos hecho un llamado a que las cosas las resolvamos por la vía del diálogo, el acuerdo y el consenso. Y creemos nosotros que disposiciones unilaterales, ¿verdad?, que afectan al trabajador y que ponen en riesgo en todo caso las condiciones de salud por la manera en que se resuelve esta situación en la clínica previsional, creemos que no es la mejor manera. Y estamos haciendo un llamado esta mañana para que se tome en cuenta entonces este planteamiento. Uno, que se revise la situación de estas disposiciones que se están tomando. Dos,
creemos nosotros que lo que se necesita entonces es un acuerdo entre las partes de manera equilibrada. Estamos en una situación y en un momento de afectación de esta pandemia en la que nosotros no estamos diciendo que la carga debe ser solo para el INS, que la carga debe ser solo para la empresa o la carga debe ser solo para los trabajadores. Estamos hablando de la necesidad de una medida equilibrada entre las partes. Pero no puede ser que la carga solamente se le esté otorgando, se le esté imponiendo a los trabajadores, porque los trabajadores vienen de enfrentar la pandemia y los problemas de sus empresas por falta de materia prima, también con sus vacaciones. Entonces, al final los trabajadores están quedando sin nada, pues. Y eso es lo que nosotros creemos que no puede ser justo, pues creemos nosotros que debemos de tomar en consideración el esfuerzo que están haciendo los trabajadores por estar sosteniendo en estas condiciones la economía del país. Segundo, en este recorrido, y tengo que decirlo, y tengo que compartirlo, los trabajadores nos hicieron un reclamo y nos dijeron: Roberto, queremos que tramitas esto a las autoridades de nuestro gobierno. Resulta que nosotros se nos incrementó con las últimas reformas al INS la tasa laboral a 0.75. Nosotros estamos pagando más por el INS, por la cobertura médica en el INS. Y no es posible entonces que nos estén diciendo y nos estén haciendo esto, de que nos están dejando en la indefensión, porque cuando a mí me mandan de reposo o de subsidio, si llego a la empresa. Según la CST, varios de los trabajadores a los que supuestamente se les ha dicho que han recibido subsidio o han recibido reposo, hasta el momento no ha llegado la hoja a las empresas para las que laboran.